Yo no vengo a hablarles del proceso de paz, yo vengo a hablarles de lo que Colombia ha venido construyendo como institucionalidad. Los aprendizajes de más de 30 años desarrollando procesos de reincorporación, de reintegración, de normalización. Contarles que no es la primera vez en el país que estamos en un proceso como este. En los 90 tuvimos 5 grandes procesos que sacaron de la confrontación armada a más de 10.000 hombres. Hoy vale la pena recordar que esos 10.000 hombres han contribuido de forma democrática a profundizar la democracia colombiana. Yo creo que esa es una salida que nos ha mostrado un camino. No es una salida perfecta. Quiero poner sobre la mesa que la firma de un acuerdo no va a acabar con el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal y todas las formas de ilegalidad que hay en Colombia, desafortunadamente. Vale la pena recordar que el clan Úsuga fueron antiguos desmovilizados del EPL, que Megateo fue un antiguo desmovilizado del EPL. Nuestra violencia desafortunadamente genera, cuando no hay un copamiento del espacio por parte de la institucionalidad, nuevos ciclos de violencia. Decirles que en el año 2003 el presidente Álvaro Uribe tomó una decisión y fue emprender una negociación con los paramilitares. Seguramente no fue un modelo abierto. Seguramente tenemos todos ciertas críticas y dudas al modelo. Pero también tengo que decirlo hoy, que 36.000 personas dejaron las armas, entregaron 17.000 armas, entregaron más de 7.000 crímenes que el Estado no tenía ni idea. Yo en la política de reintegración atiendo a los excombatientes rasos, los excombatientes perpetradores, máximos responsables y mandos van a un modelo de justicia y paz hasta el día de hoy. Debo decir también, con las 200 personas que estamos atendiendo hoy, provenientes de justicia y paz, que sin duda el modelo aplicado de cárcel no necesariamente funcionó. Probablemente hubiéramos debido aprovechar estos 8 años para implementar modelos de resocialización de estas personas. Estoy convencido que el presidente Uribe, cuando montó el modelo, hubiera podido pedirle al modelo anterior, al modelo de reincorporación que ejecutó los procesos de los años 90, una adaptación, una adecuación. Cuando se decidió romper con ese modelo, se arrancó de ceros. Y creo que ahí también el país cometió varios errores. Varios errores que en el año 2006 se trataron de resarcir con la creación de la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración, en donde se revisaron 30 modelos de reintegración que se han implementado en el mundo en los últimos 25 años. Otra cosa que tienen que tener ustedes claro es que no somos los únicos que hemos pasado por estas dinámicas. 25 naciones han implementado procesos de desarme, desmovilización y reincorporación en los últimos 30 años. De ellos aprendimos. Hicimos un ejercicio también absolutamente responsable y no normal en Colombia. Revisamos la experiencia colombiana desde los años 50, viendo qué había funcionado, qué no había funcionado. Diseñamos, estoy seguro, el modelo más sofisticado que el mundo ha implementado. Fácil también hacerlo, porque nos comparamos con países que el conflicto armado ha acabado con su institucionalidad, con el sector público, con los medios de comunicación, con la sociedad civil. Desafortunadamente en Colombia, en estos últimos 50 años, a pesar de la confrontación, el país ha venido creciendo en el sector privado, en lo institucional, en las demandas de la sociedad civil. Colombia no ha acabado con su capacidad. Justamente todo lo contrario, es lo más complejo de nuestra guerra, es que seguimos creciendo económicamente y seguimos pensando que la guerra tiene que ver con ciertos sectores del país y no con las ciudades. Falso.
el 40% de las personas que hemos recibido hasta ahora han sido reclutados y vinculados a los actores armados desde las ciudades. ¿Por qué los falsos positivos ocurrieron en Soacha? Pues porque tenemos una larga tradición de más de 20 años en que los actores armados han venido reclutando a las poblaciones más vulnerables de esas localidades, de esos municipios, en condición de vulnerabilidad, donde desafortunadamente el Estado no está presente. Hoy les puedo decir que desde 13 años, la Agencia Colombiana para la Reintegración ha venido construyendo un modelo humanista. Tengo que salir al paso a críticas que se le hacen a este modelo. Este no es un modelo que se diseñó para atender al paramilitarismo. Hoy el 50% de la gente que atendemos son personas que han desertado, desafortunadamente, de las guerrillas, de las FARC y el ELN. Tengo que decirles también que no es un modelo que premia la urbanización. Lo que premiamos es que las personas se encuentren en un lugar con seguridad y con dignidad para desarrollar un proyecto de vida lejos de la ilegalidad. Creo que nuestra experiencia nos permite hoy decir que es un modelo pensado para combatientes rasos, que normalmente nunca se piensa para ellos. Normalmente se piensa para las estructuras medianas y de mando que pasan a la política. Este ha sido un modelo donde lo productivo resulta ser fundamental. No es un modelo que rompe con lo colectivo, también quiero decirles. Es un modelo que premia los compromisos de los individuos y de los colectivos cuando quieren permanecer juntos. Desafortunadamente en Colombia hay que poner sobre la mesa que muchas veces los proyectos individuales pesan más que los proyectos colectivos. ¡Qué tragedia! En Colombia se han desmovilizado 59.000 personas. Nosotros no intervenimos en el modelo de desarme ni de desmovilización. No lo promovemos. Nosotros lo que hacemos es en una fase posterior, bien sea de las personas que se desmovilizan colectivamente o individualmente, ofrecer un programa humanista. Porque hemos entendido que la violencia se gesta en muchos casos cuando hay condiciones de vulnerabilidad. Con esto no quiero decir que la pobreza es igual violencia, para nada. La gran mayoría de la gente pobre en este país es trabajadora y no está comprometida con la ilegalidad. Es un proceso voluntario. Yo también creo que reintegrarse, reincorporarse, normalizarse, tiene que haber un acompañamiento. Pensemos en los soldados que van a las guerras de Occidente. Ellos van un año. Y en un porcentaje muy grande llegan afectados psicológicamente. ¿Ustedes saben cuánto es el tiempo promedio que un soldado colombiano combate? 20 años. ¿Saben cuánto es el tiempo promedio que un desmovilizado ha estado en la guerra? 15 años. ¿Sabían ustedes que el 46% de las personas que hemos recibido hasta el día de hoy dicen haber sido reclutados como menores de edad? ¿Sabían ustedes que durante esos 15 años en promedio no tienen acceso a visitar ni hablar con la familia? Imagínense la afectación que tienen estas personas. Por eso hemos diseñado un modelo en dimensiones, teniendo como base y como premisa compararnos siempre con el colombiano promedio, porque no podemos dar incentivos perversos para que las personas excluidas y en condición de vulnerabilidad vayan a la guerra. ¿Para qué? Para que luego el Estado les dé todo. No, señores. Queremos que sean ciudadanos que lleguen en la normalidad, con las carencias y las dificultades que tiene el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema de formación para el trabajo. Lamento informarles también que los desmovilizados, estos 40.000, 49.000 que han ingresado voluntariamente, llegan a vivir desafortunadamente a los barrios y a las veredas más vulnerables de este país. Nosotros trabajamos fortaleciendo la superación de condiciones de vulnerabilidad para el ejercicio autónomo de la ciudadanía. Trabajamos con una premisa principal. Somos el principal laboratorio de innovación social para mejorar la oferta pública en salud, en educación, en reconciliación.
Trabajamos desde y para los territorios. Esto no se hace solamente desde Bogotá. La reintegración es distinta en Córdoba, es absolutamente distinta en el Putumayo y completamente distinta en Arauca. Tenemos que entender el contexto donde se desarrolla, tenemos que entender la capacidad de esos territorios y las posibilidades que hay en esos territorios. Hoy les tengo que decir que la reintegración no es ilimitada. Tiene reglas, tiene condiciones, tiene premisas e hitos que tienen que cumplir los desmovilizados. Este es un proceso que dura 6.5 años, condicionado al cumplimiento mes a mes de los desmovilizados y las personas en proceso de reintegración, frente a lo que implica un proceso de construir habilidades y competencias en la legalidad, en la ciudadanía. Porque una cosa son las competencias que uno necesita para el ejercicio de la violencia. Otra cosa son las competencias para profundizar la democracia. En ese sentido, quiero decirles que de las 49.000 personas que hemos recibido, el 90% llegó afectada psicológicamente. Con un modelo de atención psicosocial que adaptamos de Centroamérica, con el apoyo del gobierno de los Países Bajos, el 93% de las personas superan esas afectaciones, se pueden reintegrar sin ningún problema a su familia, a su comunidad, a un trabajo, a un partido político. Quiero decirles que en materia de educación es una tragedia. El 75% de las personas que recibimos hasta el día de hoy llegaron como analfabetas funcionales. El 82% han superado el analfabetismo. 24.000 personas han superado la básica primaria, 14.000 son hoy bachilleres, 2.800 personas están estudiando hoy educación superior y más de 500 desmovilizados hoy son profesionales. Tengo que poner aquí sobre la mesa que también lo que estamos haciendo y lo que hicimos en cambiar las reglas de juego es perverso. A muchos desmovilizados, particularmente a los combatientes rasos de las autodefensas, 13 años después los estamos condenando. Les estamos poniendo antecedentes en su hoja, les estamos quitando la posibilidad de ejercer su profesión. Hoy tengo que decirlo con tristeza que voy por todo el país y me encuentro a desmovilizados que los volvimos sociólogos, historiadores, politólogos, algunos contratados por la agencia, que no los podemos contratar porque les salen los antecedentes producto de la condena. Piensen lo que eso puede ser para las FARC y para el ELN, porque les van a salir condenas y no van a poder contratar con el Estado, no van a poder ejercer ningún cargo público. Las BACRIM están reclutando personas con el dicho que los hemos engañado y desafortunadamente estamos retornando personas que hoy son profesionales a combatir y a profundizar la ilegalidad y la violencia en este país. Quiero decirles que el 53% de nuestra gente está ocupada. Hoy no son una carga para el país. Este es un modelo que premia el que las personas aprendan a pescar, no regalar el pez. Es un modelo que no es asistencialista, es un modelo que busca en la empleabilidad y en el emprendimiento posibilidades de desarrollo de un proyecto de vida en la legalidad. Más o menos entre el 34 al 53% de las personas pueden estar en el sistema contributivo en un año. Normalmente en diciembre es el momento en que los empleos temporales caen y ahí más o menos tenemos una tasa de personas que pagan su salud y su pensión mes a mes del 36%. Y a mitad de año podemos llegar al 53% de personas que están trabajando. 26.000 desmovilizados hoy tienen un empleo. Desafortunadamente, el 66% trabaja en la informalidad. ¿Saben ustedes que el colombiano promedio trabaja el 51% en la informalidad? La informalidad no es ilegalidad, pero en algunos casos puede estar bien cerca. Con esto tampoco quiero estigmatizar la informalidad, porque resulta ser un recurso para miles y millones de colombianos. Doctor Mitrio, le pido por favor una pequeña interrupción para registrar unos concejales. Con todo gusto, honorable concejal, registramos el ingreso
del doctor César Alfonso García Vargas. Presente César García Vargas, muy buenas tardes para todas y todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy bien, continúe, doctor Mitrochi. Muchas gracias. Decirles que más o menos un 49% de los desmovilizados estuvieron el año pasado en el contributivo. Contarles que nosotros tenemos un enfoque de reconciliación, no un enfoque de perdón. Como lo explicó el juez Baltasar Garzón, el perdón tiene que ver con una decisión absolutamente personal. Desde el gobierno, desde la política pública, no podemos obligar a los ciudadanos que perdonen, pero sí podemos promover escenarios de reconciliación que rompan de forma definitiva ciclos de violencia. Desafortunadamente en Colombia no hemos vivido un solo día en paz desde que somos independientes. Y eso es lo que tenemos como desafío por delante. Por último, tenemos todo un trabajo para acompañar a las comunidades receptoras de población desmovilizada para que la violencia no vuelva a ser un mecanismo de relación, donde hemos intervenido más de 130 municipios, en donde se ha congregado más o menos el 80% de la población en proceso de reintegración. Decirles que tenemos una estrategia de prevención al reclutamiento y a la utilización. Fuimos promotores, estimuladores del COMPES, de prevención al reclutamiento y a la utilización por parte de actores armados ilegales. Más de 7.200 personas han sido capturadas y neutralizadas en los últimos 5 años por pertenecer a las BACRIM. ¿Saben que solamente el 10% eran antiguos desmovilizados? 640 personas. Y más de 6.400 personas son nuevos niños, niñas, adolescentes y jóvenes que están viendo en la ilegalidad, en la violencia, un proyecto de vida. Esto es una tragedia. Y ahí es donde creo que tenemos que prepararnos como sociedad para promover una política que asegure que los niños, los jóvenes, los adolescentes no vean en la ilegalidad un proyecto de vida. Para ir terminando, esto se compara con la cárcel. Desafortunadamente, ustedes saben cuántas personas vuelven a reincidir en delitos peores luego de salir de una cárcel en Colombia. El 70% de las personas condenadas que salen de la cárcel vuelven a ser capturadas por cometer delitos peores por los que fueron presos. Desafortunadamente, la cárcel aquí ni en ningún lugar del mundo es un buen escenario de resocialización. En Estados Unidos, la cárcel tiene una tasa de fracaso del 66%. Un cupo de un preso en Colombia vale 18 millones de pesos. El proceso de reintegración tiene una tasa de éxito del 76%. Si no hacemos algo con la inseguridad jurídica y con las condenas de las personas que han dejado las armas, probablemente ese éxito en el largo plazo va a seguir reduciéndose. Pero hoy el 76% de las personas que están en reintegración están comprometidas con la legalidad. Y quiero decirles que para nosotros un reincidente es un papá que no paga la cuota alimenticia de su hijo. Ese es un reincidente, no solamente volver a un grupo armado ilegal. Un cupo en reintegración vale más o menos 5.800.000 pesos al año. Aquí se materializa la justicia restaurativa. ¿Por qué? Porque trabajamos para que los ciclos de violencia se rompan, para que realmente las víctimas, en donde hacemos un ejercicio de servicio social donde más de 26.000 personas han entregado 80 horas de trabajo comunitario, más de 2.500.000 horas en trabajo comunitario han entregado los desmovilizados para trabajar en pro de las víctimas, de las comunidades, de las instituciones, para romper con los ciclos de violencia. Hoy somos el mayor laboratorio de innovación social. Hoy el SENA, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, vienen desarrollando políticas públicas con todas las dificultades, mejores y más pertinentes gracias a la muestra representativa de los 49.000 desmovilizados que han estado con nosotros. Hoy 13.000 desmovilizados son ciudadanos, han culminado con éxito el proceso de reintegración, porque acá pensamos que esta situación se tiene que superar luego de pasar por unos hitos. De ellos,
el 91% está trabajando y el 86% dice ser mucho más feliz que cuando estaba en los grupos. Hoy trabajamos con más de 300 municipios y gobernaciones. Nosotros construimos sobre lo construido. Tenemos un enfoque técnico y de largo plazo. Para terminar, les digo que Colombia hoy tiene una capacidad institucional que ningún país a puertas de firmar un proceso de paz tiene, desde la unidad para la atención a las víctimas, desde la unidad para la restitución, desde el Ministerio de Salud, desde el SENA, desde el Ministerio del Trabajo. Hablar de los retos, esto sigue siendo una historia de buenos y malos. Los desmovilizados siguen siendo vistos por la sociedad como los malos. Desafortunadamente, cuando uno nota que el 46% fueron vinculados a los actores ilegales como menores de edad, a mí me cuesta trabajo decir si son víctimas o victimarios. La seguridad jurídica y la seguridad física resulta ser fundamental. En los últimos 13 años han sido asesinados más de 3.900 desmovilizados. Y el cambio de reglas de juego que implementamos permanentemente, pensando que ahora sí el tribunal de cierre es uno nuevo, resulta ser perverso porque la gente siente que le estamos haciendo conejo. Y cada vez más hay incentivos para volver a ciclos de violencia y de ilegalidad. Eso es lo que es la política de reintegración, una política que debe servir para apalancar el desafío del futuro. Para terminar, digo, entiendo, soy consciente que en La Habana no estamos negociando la rendición de las FARC, estamos negociando una salida política, a pesar que muchos colombianos no nos hemos dado cuenta. Y la capacidad institucional debe servir para materializar en el largo plazo el cumplimiento de los acuerdos. Fácil firmar un papel, pero desde nuestra historia lo que les puedo decir es que hemos cumplido muy poco desde la institucionalidad. Muchas gracias. Gracias, profesor Mitriotti. Tiene la palabra el concejal Flores, Juan Carlos Flores. Gracias, presidente. Presidente, agradecer, como lo han hecho otros colegas, la presentación de Joshua, que además traía una serie de cifras que creo que a todos nos han, digamos, sorprendido poderosamente en todo el espectro de las emociones, algunas muy positivamente y otras no dejan de dejarle a uno un tremendo sinsabor, y son advertencias para lo que se avecina, pues porque lo quiera así la divina providencia, sería el proceso de desmovilización probablemente en un solo paquete más grande de toda la historia de Colombia, por lo menos en lo que lo tenemos registrado. Entonces, yo quisiera, Joshua, si usted pudiera complementarnos con otros datos. Usted decía que hay una sensación de una parte, y usted lo aclaró muy bien, de una parte de los desmovilizados que se esfuerzan, estudian. El dato sobre analfabetismo, espero no haberlo tomado mal, pero tal vez era del 75%, digamos que refleja claramente quién hace la guerra en el país. Ahí no hay discusión de ningún tipo, no la hace la clase media y muchísimo menos la clase alta. Entonces, usted señalaba que una de las razones de esa profunda insatisfacción de ellos frente a un Estado que además el conjunto de la sociedad, no solamente los desmovilizados, percibe como tramposo en muchas regiones del país. ¿Qué iniciativas legales ha presentado el Gobierno Nacional al Congreso para lograr esos cierres judiciales y al mismo tiempo para pensar qué pasa con las hojas de vida? Digamos, ¿por qué tiene que aparecer en la hoja de vida si hubo un proceso en el cual esta persona se comprometió a jugar dentro de la legalidad? Y otros interrogantes en la medida en que sea posible que usted los pueda responder. ¿Cuál es el origen social de los desmovilizados? En porcentajes, por supuesto, porque creo que es muy importante. En Bogotá tenemos algunas cifras sobre los refugiados de la violencia, pero no tenemos ese tipo de cifras públicas, por lo menos que yo recuerde, sobre los desmovilizados, doctores Holman y Serpa. ¿Cuál es su origen social? ¿Cuántas mujeres
si es posible establecer una distinción entre campo y ciudad. Claro, usted advertía, y eso es muy importante, no se crean ustedes el cuento que las personas vienen del campo. Buena parte, dice usted, han sido reclutadas en las ciudades. Existen porcentajes al respecto. Y un tema que a algunos nos interesa profundamente, existen, cuando ustedes realizan el estudio de las personas que llegan a la oficina, estudios acerca de cuántos de ellos tienen una memoria de violencia en su niñez, provienen ellos mismos de zonas de violencia o han sido afectados por maltrato en sus hogares. Generalmente muchas de las personas que uno se encuentra, por ejemplo, en la calle en Bogotá, uno empieza a hablar largo con ellas y descubre, doctor Goldman, que una parte ha sido crudamente maltratado en su infancia, que vienen de hogares muy rotos, muy rotos, y la guerra es una de las causas de esa ruptura. Y finalmente, presidente y Joshua, ¿tienen ustedes algún tipo de información sobre qué porcentaje de menores podrían estar siendo reclutados por las BACRIM? Es que usted dio un dato muy grave y preocupante, y es que las BACRIM reciclan un porcentaje no mayoritario de personas que ya han estado en la guerra, pero buena parte de sus militantes, para llamarlos de alguna manera, son personas reclutadas por primera vez, si le entendí bien. Mil gracias, presidente. Querido concejal Flores, profesor mío en la Universidad de Historia, muchas gracias. Bueno, primero hemos tratado de promover muchas iniciativas desde el año 2009, generando una conciencia en el alto gobierno de lo que venía pasando. Esta situación empieza a ocurrir en el año 2007, cuando la Corte Suprema, y en el año 2010, cuando la Corte Constitucional establecen que los delitos por los cuales los paramilitares fueron desmovilizados no son delitos políticos, sino delitos comunes. Es decir, no pueden ser ni amnistiables ni indultables. En ese marco sacamos la ley 1424 del año 2010, una ley que pretendió que las personas no terminaran en cárcel, pero olvidamos revisar que no solamente el problema es ir a la cárcel, sino todos los temas que genera una condena, así usted no vaya a pagar cárcel por cumplir 3 requisitos. Cumplir el proceso de reintegración, hacer servicio social y presentarse al Centro de Memoria Histórica para contribuir a las garantías de no repetición de hechos violentos. Hoy nos seguimos moviendo con el Consejo Superior de la Judicatura, con la Fiscalía. El gran desafío en Colombia es que viene implementando un proceso de justicia transicional con unos jueces y con unos fiscales que están acostumbrados a la justicia ordinaria, y cada cual interpreta las normas con su parecer. Eso hace que tengamos una inestabilidad en la forma de interpretar y materializar la justicia transicional. Por ejemplo, hay jueces, a pesar que hay un decreto presidencial que impide el cobro de condenas para las personas que han cumplido con los procesos de paz, les ponen entre 500 y 1.500 millones de pesos de multa, cuando ya hay un decreto que establece que las multas no se deben cobrar para este tipo de personas que no han vuelto a reincidir. Tenemos personas que han sido condenadas y terminan presas porque el juez establece que el servicio social no se hizo en la zona de operación, cuando la ley no estableció en ningún momento que el servicio social tenía que hacerse en la zona de operación, porque muchos desmovilizados por condiciones de seguridad tienen que trasladarse. Así que, Juan Carlos, nos estamos moviendo. El gran problema es que aquí hay temas de reformas constitucionales, como el artículo 122 de la Constitución, que impide que cualquier persona que haya sido condenada, y yo entiendo, si nosotros nos portamos mal y nos condenan, no podemos volver a ejercer un cargo público, apenas obvio, pero una persona que ha estado en la confrontación armada, que está comprometido y que no ha reincidido, yo creo que el Estado le debería dar la posibilidad, porque además la reincorporación de las personas de hoy y del mañana van a ocurrir en zonas donde el Estado es el principal empleador, es casi el único empleador que hay, en el Bichada, en el Putumayo, en el Chocó. ¿Cuál es el origen social de los desmovilizados? Desafortunadamente le tengo que decir que un porcentaje muy grande de los desmovilizados viene de orígenes sociales y de estratos socioeconómicos muy bajos.
con muy pocas alternativas, muchos de ellos desescolarizados. Esto no quiere decir que no tengamos en las tres estructuras armadas personas que se hayan formado y hayan terminado en la universidad o que vengan de orígenes socioeconómicos altos, pero la gran mayoría de las personas que hemos recibido vienen de estratos en condiciones de vulnerabilidad. Quiero decirle que en muchos de los casos encontramos que la familia no es un entorno protector. Muchos de ellos son abusados por sus padrastros, muchos de ellos son abandonados por sus madres. La violencia en la familia resulta ser una causa fundamental de los ciclos de violencia en Colombia y creo que tenemos que poner los ojos ahí. ¿Cuántas mujeres? En los paramilitares más o menos un 5 a un 8% eran mujeres, en las FARC un 22% de lo que hemos recibido y en el ELN un 23%. Más o menos el 15% de la población que está hoy activa con nosotros son mujeres. No le podría decir cuánto es el dato del reclutamiento. Desafortunadamente, la Ley de Infancia y Adolescencia plantea que la principal responsabilidad es de la familia, luego de la comunidad y por último del Estado, siempre subsidiarias y complementarias. Desafortunadamente, ni las familias ni las comunidades denuncian, así que hay un subregistro enorme de reclutamiento de menores de edad por parte de los actores armados ilegales. Un delito de lesa humanidad, un delito que no puede ser amnistiable e indultable. Por eso normalmente en los procesos de desarme, desmovilización y reincorporación se esconden a los niños, se entregan a los niños por la puerta trasera dejándolos al garete. Más o menos hemos establecido que un 40% de la población que recibimos es población reclutada y vinculada en los centros urbanos y un 60% es reclutada en las zonas rurales de Colombia. Muchas gracias, profesor.